sabemos que su misericordia es buena, ¿verdad? Dice su palabra que su misericordia es nueva cada día, ¿verdad? Y así son las misericordias del Padre cada día, ¿verdad? Él es el colmo de sus bendiciones a su pueblo, a sus hijos, pero dice su palabra, ¿verdad? Que son nuevas cada mañana, ¿verdad? Así es que hay por mucho que lo que tú y yo podemos estar contentos y por mucho por lo que tú y yo podemos estar alegres, ¿verdad? En este día, ¿verdad? Puesto que ese es el día, ¿verdad? Que la palabra dice que es el día que Yahweh ha escogido para que le alabemos, ¿verdad? Y la palabra dice, ¿verdad? Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué hermoso es cuando todos nosotros podemos entender que ese es el día en el cual el Padre ha preparado para santificar a su pueblo y que como pueblo, ¿verdad? Como dice la Escritura en Corintios, ¿verdad? Que todos como un mismo pueblo, todos somos parte de un mismo cuerpo y siendo parte de un mismo cuerpo, ¿verdad? La misma palabra dice que Él es el que santifica, ¿verdad? A su pueblo. Qué hermoso poderlo entender en nuestras vidas y saber, ¿verdad? Que si vivimos para Él, vivimos, ¿verdad? Y es por eso que estamos aquí, ¿verdad? Porque pues en vano haríamos la obra si no fuera por Él. Dice la palabra que si Él no edifica la casa, ¿verdad? En vano trabajan los que la edifican. Y si el Padre no edificara esta casa, en vano trabajaríamos o haríamos nuestra labor en vano. Pero Él es el que, voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él es el que edifica esta casa. Y la nuestra, ¿verdad? No simplemente esta, sino tu casa. Cuán importante es poder entender que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Vamos a las Escrituras, a Levítico capítulo 24. Levítico 24, versículo 10. Dice, en aquel tiempo, dice, el hijo de una mujer israelita, cuyo padre era un egipcio, salió de entre los hijos de Israel y tuvo una riña en el campamento con un israelita. El hijo de la mujer israelita maldijo y blasfemó el nombre. Luego lo llevaron ante Moisés y el nombre de su madre era Selomit, hija de Dibri, dice de la tribu de Dan. Y lo pusieron en prisión hasta que se recibieron instrucciones exactas de la boca de Yahweh. Y Yahweh habló a Moisés y le dijo, saca al blasfemo fuera del campamento. Y todos aquellos que hayan oído, pongan sus manos sobre la cabeza de él, y que la congregación entera lo apedree. Luego te dirigirás a los hijos de Israel diciéndoles, cualquiera que blasfeme contra su Elohim, recibirá castigo por su pecado. Se le dará muerte irremisiblemente al que blasfeme el nombre de Yahweh, y ciertamente lo apedreará a la congregación entera. Se le dará muerte, dice, al que blasfeme mi nombre, sea israelita o prosélito. Cuando alguien dé muerte a cualquier persona, se le dará muerte irremisiblemente. Si alguno mata a algún animal, restituirá la vida por vida. Fíjate qué importante, ¿verdad? Aún el Padre toma cuidado de los animales, ¿verdad? Dice, y si alguno mata a algún animal, restituirá la vida por vida. Dice, cuando un hombre le cause algún daño a su prójimo, según el daño que le causó a su prójimo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Según el daño que hizo a su prójimo, así se le hará. El que dé muerte a un animal lo restituirá, dice, pero al que mate a un hombre se le dará muerte. Tendrá para ustedes una sola ley, tanto para el prosélito como para el israelita. Yo soy Yahweh su Elohim. Moisés entonces dijo a los hijos de Israel, saquen al blasfemo, al hijo de esta mujer, dice, del campamento, y apedréenlo hasta que muera. Y los hijos de Israel hicieron conforme Yahweh había mandado a Moisés. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es una misma ley, tanto para el extranjero, tanto como para el israelita. Cuando tú y yo entendemos la palabra de Yahweh en nuestras vidas, muchos podrían decir, o hay gente que podría decir, de cierta manera, que sus mandamientos, que sus estatutos o las cosas establecidas de Yahweh no son para nuestras vidas. Pero la misma palabra de Yahweh dice que cualquiera que quisiera adherirse al pueblo de Yahweh, y cuánto nos hemos acercado o cuántos de nosotros nos hemos adherido al pueblo de Israel, conforme a la palabra de Romanos. Todos nosotros que nos hemos acercado por medio de la sangre del Mesías, dice que nos venimos a ser cercanos. Ahora somos ciudadanos y miembros de la familia de Israel. Significa que la ley que Él estableció para el pueblo de Israel
Es la misma ley, los mismos principios que tú y yo tenemos, porque la palabra dice que cualquiera que quisiera acercarse al pueblo de Yahweh, una misma sería la ley, tanto para el extranjero, tanto como para el israelita. Y esto es muy importante cuando tú y yo lo entendemos, porque esta misma ley, hablando de su ley, que significa enseñanza, instrucción y orientación, si decimos que esta misma ley significa que es esta misma enseñanza y esta misma instrucción dada para el pueblo de Israel, es la misma instrucción dada para nosotros como su pueblo que nos hemos acercado por medio de la sangre de nuestro Mesías. La palabra en Gálatas lo establece, de modo que si son del Mesías, dice del Cristo, dice la Escritura, que es hablando del Mesías, dice ciertamente simiente de Abraham son. Podemos entender que si somos del Mesías y hemos puesto nuestra confianza en aquel que entregó su vida por amor a nosotros y quien vino a rescatarnos en medio de un mundo del pecado en el que nos encontrábamos, dice la palabra, dice que por medio de él, dice que si estamos en él y que si somos del Mesías, simiente de Abraham son. ¿Y quién era Abraham? Abraham fue conocido como el primer hombre hebreo sobre la tierra. Fue al hombre que se le dio por nombre Ibrí. La palabra Ibrí, I-W-R-I, la palabra Ibrí significa uno que cruza, significa hebreo o israelita, pero significa uno que cruza hacia el otro lado. La misma manera, Abraham fue uno que cruzó el mar sin saber su destino, sin saber hacia dónde era, y de la misma manera, voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos hebreos. Porque hemos sido trasladados. Fíjate qué importante es poderlo entender. La palabra Ibrí significa es uno que es trasladado de un lugar a otro. Abraham fue trasladado, fue movido, cruzó de un lugar a otro. Y cuando tú y yo entendemos que la palabra dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, significa que tú y yo también somos hebreos. ¿Cuántos podemos entenderlo? Hemos sido trasladados de un lugar a otro. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, hemos salido del sistema del mundo para entrar en el reino de Yahweh, al reino de su luz admirable. Amén. Qué importante es poderlo entender. ¿Y qué significa o qué habla este hombre, este joven? Mirábamos la semana pasada, cometió o hizo un gran error. El error que este joven hizo fue primeramente el haber blasfemado al nombre de Yahweh. Dice la palabra que blasfemó, y la orden que se dio era que ese hombre o ese joven tendría que salir del campamento, y que una sería la misma la ley. Y por causa de ese error que este joven tuvo, el pecar, el haber blasfemado en contra de Yahweh, perdió el derecho. Hablábamos del mundo venidero, que significa Olam Haba, que significa el mundo venidero. Di conmigo Olam Haba. La palabra Olam Haba significa mundo venidero. Y la consecuencia de este hombre, dice la palabra que fue sacado de aquel lugar. Dice que fue sacado del campamento. ¿Quiénes son los herederos de la vida eterna? ¿Cuántos podemos entender que los herederos de la vida eterna es el pueblo de Israel? ¿Y quiénes tienen derecho al pueblo de Israel? ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros, los que estamos en Yeshua, tenemos el derecho de la vida eterna, aquel quien vino a darnos vida. ¿Cuántos podemos entender eso? Yeshua, dice la Escritura, dice, Él vino a darnos vida, y una vida en abundancia. Él vino a darnos la vida eterna. ¿Y quiénes son los que tienen derecho a esa vida eterna? El pueblo de Israel. El día en que tú y yo nacimos, o fuimos injertados en ese Israel, conforme a la palabra en Romanos, que lo mirábamos anteriormente, y la palabra de Efesios capítulo 2, versículo 19, dice la palabra que en ese momento, por medio de la sangre de Yeshua, que nos ha perdonado. Y esa es la única condición que el Padre tiene para que tú y yo podamos tener derecho a esa vida eterna que el Padre tiene preparada para nosotros. La única condición que el Padre establece en su palabra para su pueblo, di conmigo, es un teshuvah, un arrepentimiento. La única condición para que tú y yo podamos ser perdonados se requiere de ese arrepentimiento, de ese teshuvah en nuestras vidas. Y cuando ese teshuvah, ese arrepentimiento está en nuestras vidas, en nuestros corazones, un arrepentimiento que conduce, hablábamos 2 Corintios, vamos a 2 Corintios,
Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, de Elohim, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. ¿Qué es lo que dice? Di conmigo, el arrepentimiento nos conduce ¿a qué? A salvación. Ese arrepentimiento que viene en nuestras vidas o que viene a nuestros corazones y que está sobre cada uno de nosotros, y que ese amor de Yahweh es derramado sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Cuando ese amor está sobre nuestras vidas y viene ese arrepentimiento genuino en nuestras vidas, en nuestros corazones, ese arrepentimiento que procede de Él nos conduce ¿a qué? A salvación, nos conduce a esa salvación. Un arrepentimiento que nos conduce a la vida eterna. Vamos a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 18. Dice, y al oír esto, dice, se calmaron y glorificaron a Elohim, diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Elohim el arrepentimiento que conduce o los conduce a vida. Fíjate qué interesante. ¿Quiénes eran los gentiles? Éramos todos nosotros, los que venimos por medio de la sangre de nuestro Mesías, los que estábamos perdidos o los que estábamos lejos, y por medio de su sangre hemos sido acercados. Dice, así que también a los gentiles se les ha concedido Elohim el arrepentimiento. Entonces, ¿qué podemos entender? La única condición que el Padre tiene de por medio para que esa salvación o esa vida eterna pueda venir a nuestras vidas es el arrepentimiento. Cuando tú y yo venimos delante de Él, es necesario que en nuestras vidas haya ese arrepentimiento, ese teshuvá, ese retorno a las cosas de Yahweh en nuestros corazones. ¿Cuántos entendemos? Sin ese arrepentimiento en nuestras vidas, dice la palabra que cuando tú y yo venimos delante de Él, esa única condición que el Padre establece, y lo vuelvo a enfatizar, es el arrepentimiento. Es la única condición que el Padre pone de por medio en nosotros para que pueda venir esa vida eterna. Podemos pensar que la gente ahorita tiene mucha, podríamos pensar, conexión con el mundo venidero, pero conforme a esta palabra, ¿quiénes son los que nuestras acciones? Déjame ponerlo de esta manera. Dice la palabra de Yahweh que tenemos que trabajar y que elaborar nuestra salvación con temblor y ¿qué más? Y temor. Con temor y con temblor. Cuando tú y yo entendemos eso en nosotros, que es algo que se debe elaborar, di conmigo, la salvación debe de trabajarse. Y se trabaja todos los días. Porque todos los días tú y yo tenemos que hacer decisiones. El día de hoy tú y yo tuvimos que hacer una decisión, tal vez si no tan temprano, porque el servicio lo tenemos en la tarde, sí, tal vez algunos tuvieron que hacer su decisión de decir, decido no ir a este lugar por estar en este día a la iglesia. Hoy no, este día decido no hacer esto por cumplir primeramente con las cosas de Yahweh. Todos los días están llenas de decisiones en nuestras vidas. Y las decisiones que tú y yo tomamos es el resultado de donde tú y yo nos encontramos el día de hoy. La misma palabra nos enseña que lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Tarde o temprano lo que tú y yo sembramos el día de hoy, eso es lo que vamos a cosechar el día de mañana. Lo mismo va con nosotros para los jóvenes. Lo que tú, joven, haces el día de hoy es lo que determinará tu calidad de vida el día de mañana. Puedes tener estudios, por más preparado que tú puedas estar, pero por más estudios y por más dinero que te puedas adquirir por tu trabajo y por todo lo que tú quieras, siempre habrá la necesidad de que aquel que llene el hueco en nuestras vidas y en nuestros corazones sea aquel que lo puede llenar todo y en todo. Dice la palabra. Porque si Él no está en nuestras vidas, en nuestros corazones, tarde o temprano nos daremos cuenta que a veces por lo que tú y yo queremos, tarde o temprano el Padre cumplirá nuestros caprichos. Tú y yo somos muy tercos y a veces muy obstinados y queremos las cosas, y tarde o temprano el Padre nos la dará.
y lo va a cumplir y lo va a hacer. Pero en el momento que lo haga, tarde o temprano nos daremos cuenta que no es aquello que queríamos, o que no es aquello que llena nuestras vidas o nuestros corazones. La salvación es algo que tú y yo tenemos que buscar individualmente. No es algo que procede de mamá o papá. Joven, no pienses que porque papá y mamá son salvos y son creyentes, la misma salvación tú también la tienes. Es algo que tú tienes que elaborar y trabajar todos los días de tu vida. Es algo que tú tienes que emprender cada día, de levantarte y decidir ser mejor cada persona por decidirle agradar al Padre. Que cuando tú lees la palabra y las escrituras de esta Biblia, dice que esta palabra, dice, y esta será su sabiduría delante de las naciones. ¿Cuántos queremos ser sabios? ¿Cuántos queremos ser entendidos? La palabra dice que cuando estas palabras las dio al pueblo de Israel y no se las dio a las demás naciones, fue únicamente para el pueblo de Israel. Cuando Él decretó estas palabras, vamos a Salmo 147, y se me viene a mente, creo que es ahí. Salmo 147. Sí, mira, Salmo 147. Fíjate lo que dice el versículo 19, dice, declara su palabra, o declaró su palabra a Jacob, y sus estatutos y ordenanzas a Israel. ¿A quién dio sus estatutos y ordenanzas? A Israel. Dice, y no ha hecho así con ninguna otra nación, y en cuanto a sus ordenanzas no las han conocido. ¿Quién es al único que le dio las enseñanzas y los estatutos? Israel. Las naciones, los pueblos gentiles no conocen esta palabra, pero ¿a quién se las dio? Al pueblo de Israel. Para que cuando las naciones vieran al pueblo de Israel, las naciones dijeran, qué gran nación es esta, tan sabia y entendida, que tiene a Yahweh su Elohim tan cerca como lo tienen ellos, que tiene estatutos y principios. Los estatutos y los principios de esta palabra son para llevarnos a ser bendecidos. Joven, ¿quieres ser bendecido? Papá, mamá, queremos ser bendecidos. Tenemos que aplicar esta palabra en nuestras vidas. Si esta palabra no la aplicamos en nuestras vidas y no nos conducimos conforme a esta palabra, tarde o temprano el resultado de aquello no será aquello que esperamos. Muy, muy importante es, y lo digo muy en esencial a los jóvenes que a veces luchan, y qué bueno que están aquí ahorita, que a veces luchan porque este mundo tiene sus propios principios y tiene sus propias convicciones. Aunque tú y yo estamos en este mundo, no somos de este mundo. Di conmigo, somos diferentes. Somos diferentes porque tenemos principios y estatutos, aunque todos los demás hacen lo opuesto. A veces nos dejamos ir con la multitud. A veces porque pensamos que la mayoría hace algo, significa que porque la mayoría hace algo significa que eso es lo correcto. Y eso no es lo correcto. Aunque la mayoría muchas veces hoy en día decide estafar o echar mentiras, todo lo que tú quieras, para nosotros no. Para nosotros no es así. Dice la palabra de Yahweh que cuando Él ve que los caminos del hombre justo le son agradables a Él, Él hará que aún sus enemigos estén en paz con Él. Pero se requiere rectitud en nuestras vidas. Cuando Yahweh obrará es cuando esa rectitud se encuentra de por medio, en medio de nosotros. Que aunque todos los demás hacen, pero yo no, porque no me está permitido, porque no soy de las naciones, soy del pueblo de Yahweh, aquel que fue llamado para reflejar la imagen y la semejanza de aquel que me llamó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Tú y yo somos portadores de la imagen de Él. Y como portadores de la imagen de Él, nuestra vida debe de ser diferente. Y esto es importante, muy importante que lo entendamos. Porque sin santidad nadie le podrá ver. Vamos a retornar nuevamente. Entonces podemos entender que este joven, o el error de este joven, primordialmente fue el haber blasfemado, haber cometido este gran pecado que lo separó o lo sacó fuera del reino de Yahweh. Vamos a Salmo capítulo 62. Salmo 62. Versículo 11.
dice, todo lo que tú y yo hablamos, di conmigo, todo lo que siembro, cosecho. Mis acciones del día de hoy determinarán mi calidad de vida el día de mañana. Nuestras acciones, lo que tú y yo hagamos hoy, déjame ponerlo de esta manera, y lo dije la semana pasada. La vida o la condición o la calidad de vida que tú y yo estamos viviendo el día de hoy ha sido el resultado de lo que hemos plantado anteriormente. Dice la palabra que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Lo que tú y yo plantemos o la semilla que tú y yo plantemos el día de hoy determinará la calidad o el fruto el día de mañana. Aquello que cosecharemos el día de mañana. ¿Qué queremos cosechar? Dice la palabra, quien siembra para justicia, siembra para vida. Y quien siembra para corrupción, cosecha para muerte. ¿Qué queremos cosechar el día de hoy? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, el tiempo de arreglar y de cambiar las cosas es hoy, no mañana. Amén. No es mañana, no es pasado mañana, es hoy. Vamos a continuar. Salmo 62, ¿qué te dije? 11, ¿verdad? Salmo 62, 11. Dice, una vez habló Elohim y 2 veces escuché esto, que el poder pertenece a Elohim, y tuya, oh Elohim, es la misericordia, pero tú recompensas al hombre conforme a sus obras, conforme a sus acciones. Yahweh no lo puede cambiar. Por más bueno que Yahweh sea, déjame marcar un paréntesis muy bien aquí. A veces venimos de un trasfondo en el que se nos ha enseñado que Yahweh perdona todo. Y déjame te lo digo, Yahweh perdona todo, pero la recompensa y el fruto de nuestras acciones quedará ahí. Porque tarde o temprano, en el campo que tú y yo nos plantemos y sembremos nuestra semilla, tarde o temprano se dará la cosecha. Dice la palabra de Yahweh que Él es fiel y justo, dice aquel que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos. Y eso es lo que la palabra de Yahweh hace. Él nos puede librar, Él nos perdona, Elohim es misericordioso, Él es amoroso, Él nos perdona. Pero algo que no podemos cambiar, y dice la palabra que Él es el mismo Elohim de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, y en Él no hay variación de tiempos, dice la palabra. Y siempre dice su palabra que su palabra permanece eternamente, y el Salmo dice que está eternamente establecida en los cielos. Su palabra no puede cambiar. Él ya la estableció. Y Salmos dice, y la palabra nos dice que Él recompensa al hombre conforme a sus acciones. Dice, tuya es la misericordia, oh Yahweh. Dice, pues tú recompensas al hombre conforme a sus obras. Él nos recompensará conforme a nuestras acciones, conforme a nuestras obras, conforme a lo que tú y yo hacemos en este tiempo, en esta vida. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y eso es muy importante. Vamos a Jeremías capítulo 48. Jeremías 48, esto es que estoy dando un resumen de la semana pasada y vamos a entrar en algo. Jeremías capítulo 48, Jeremías 4, versículo 18. Versículo 18 dice, tu conducta y tus hechos te han acarreado estas cosas. Esta es tu maldad, la cual te ha amargado y ha llegado hasta tu corazón. Fíjate. La maldad trae amargura ¿a dónde? Al corazón. Y dice la palabra, dice, tu conducta y tus hechos te han acarreado estas cosas buenas o malas. Mis acciones, mi conducta me ha acarreado todo lo que me ha sucedido hasta el día de hoy. ¿Cuántos entendemos? Y esto es muy importante que lo entendamos en nuestras vidas.
cuando tú y yo lo aplicamos, cuando tú y yo, Proverbios 24, versículo 12, yo creo, dice: y si dices, lo ignoraba, entiende que Elohim es quien escudriña el pensamiento del corazón, el que guarda tu vida lo sabe y retribuye al hombre conforme a sus obras. Nuevamente nos vuelve a decir: Yahweh nos dará o nos retribuirá conforme a nuestras obras y conforme a nuestras acciones. Qué importante. ¿Qué dice? Vamos a decir un poco más despacio. Dice: y si dices, lo ignoraba, entiende que Elohim, ¿qué dice la palabra? Es quien escudriña el pensamiento del corazón, el que guarda tu vida, lo sabe y retribuye al hombre conforme a sus obras. No podemos decir: yo no sabía. Es que yo no entendí. Sí, la palabra dice que cuando hacemos algo y sabemos hacerlo bueno, no lo hacemos, nos es computado por pecado. Pero cuando hacemos algo y no lo conocemos, nos es contado por ignorancia. Pero nuestras acciones y nuestros hechos quedarán ahí. No porque yo pueda pensar, déjame darte un ejemplo, que el robar me pueda traer consecuencias, significa que voy a quedar libres de mis hechos. Lo ignoraba tal vez, pero cualquiera persona ya lo sabe que es malo. Pero los hechos y las condiciones van a quedar ahí guardadas. El hacer algo, el hacer algún daño. Vamos a continuar a Jeremías capítulo 32, versículo 19. Dice: porque grande es su consejo y muchas sus obras. Sus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y de acuerdo al fruto de sus obras. Di conmigo: los ojos de Yahweh están puestos sobre mi vida. Joven, todos. Y si estoy diciendo mucha insistencia con los jóvenes, no quiero decir que fui joven, ¿verdad? No soy tan grande. Pero yo también lo fui. Y muchas veces pensamos que tenemos la libertad de todo y que puedo llegar hasta ciertos límites y que yo sé hasta dónde puedo llegar y yo tengo el control de las cosas. Y no es así. No estás en control de nada. Quien piensa que está en control de las cosas, dice la palabra que es aquel que debe de tener cuidado. Dice: el que piensa que está firme, mire que no caiga. Porque a veces tanta confianza nos hace errar y nos hace caer. Uno puede decir: yo sé hasta dónde puedo llegar. Yo sé hasta dónde están mis límites. Yo sé de todo, de lo que me alimento. Todo lo que tú y yo escuchamos, oímos, es de aquello que nos alimentamos y cae a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y del corazón salen las buenas acciones o las malas acciones. En el corazón se aguardan. Dice que el hombre bueno saca de sus buenos tesoros, pero el hombre malo saca de sus malos tesoros. O si hace bueno el árbol, porque no se puede ser bueno el árbol y malo sus frutos. ¿Cuántos entendemos? De lo que tú y yo nos alimentamos, es de lo que nos estamos llenando. ¿De qué me estoy alimentando? ¿Qué escucho? ¿Qué hago para cambiar mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Porque uno puede decir: ay, es que me es difícil. No es difícil, es determinación. Así como uno se determina para hacer ciertas cosas, así uno se determina para hacer otras cosas. Y te lo digo muy en especial porque a veces todos en su tiempo escuchamos música del mundo. No es mala. ¿Qué es lo que viene detrás del mensaje? La mayoría de las canciones hoy en día hablan de dolor, de amargura, de fracaso, de derrota, de tristeza. Me dejó, me abandonó, me hirió y todas estas cosas.
ni una palabra positiva. Y de todo lo que tú te estás llenando, es de lo que estás llenando tu vida. Y déjame decir lo que muchas veces es basura. Porque no nos edifica para nada. Porque conforme el hombre piensa en su corazón, así es él y así actúa. ¿Cuántos entendemos eso? Conforme piensa el hombre en su corazón, así es él. Así es su condición. Y nuestra vida es diferente. Somos llamados a vivir diferente. Tiene que haber muchas veces una determinación, y más cuando a veces es joven. En el mundo en el que se vive, que somos tan influenciados por los amigos, por la televisión, por la radio y por tantas cosas que tú y yo escuchamos y que el joven puede oír y ver. ¿Sabes cuál debe de ser nuestra guía? Esta palabra. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? Todos. ¿Cuántos queremos alcanzar el bienestar y la prosperidad? Como jóvenes que a veces, si tan solo a veces entendiéramos que el consejo de la palabra de Yahweh dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y largura de años tendrás sobre esta tierra. Si tan solo muchas veces como jóvenes aprendiéramos ese principio, entenderíamos que para lograr el éxito en nuestras vidas tendríamos que empezar por honrar y respetar a nuestros padres. Pero si lo ignoramos, dice la palabra, el medio para ser exitosos y para que nos vaya bien, ¿quién quiere que le vaya bien en esta vida? Y te estoy hablando de hijos porque todos somos hijos. ¿Sí o no? Todos. Y ese es el principio para que nos vaya bien. Ese es un principio. Y para que largura de años tenga sobre esta tierra, ¿quién quiere vivir bien sobre esta tierra? El resto de su vida, aunque unos pueden decir: ay, pastor, ¿cuánto me puede quedar a mí? No importa, mi amado, lo que nos quede en esta vida, el resto de nuestra existencia, de nuestra vida, que lo podamos vivir bien. ¿Sí o no? Y te estoy hablando bien bendecido en el favor, en la paz y en el shalom de Yahweh. Amén. Vamos a continuar. Vamos a Jeremías capítulo 17, versículo 10. Dice: yo, Yahweh, que escudriño el corazón y examino las entrañas, y doy a cada hombre de acuerdo a sus caminos y según el fruto de sus obras. Todo lo que hacemos y haremos, di conmigo, cosecharemos. Vuelvo a repetir: todo lo que hacemos y haremos, lo cosecharemos. Si es para bien, cosecharemos para bien. Si es para mal, cosecharemos para mal. Y todo esto que tú y yo emprendemos el día de hoy, en nuestros hechos y nuestras acciones, eso nos conecta a nuestro mundo venidero, que es la vida eterna. Porque de nuestros hechos y de nuestras acciones tú y yo daremos cuenta. ¿Cuántos entendemos esto? Hay tiempos de arreglar nuestras vidas. El tiempo para arreglar nuestras vidas es hoy. Y todo lo que tú y yo hacemos trae sus recompensas. La palabra dice que cuando Él venga, cuando Él retorne, Él traerá recompensas juntamente ¿con quién? Con Él. Dice la palabra. Vamos a 2 Corintios capítulo 5. Dice la palabra: porque todos nosotros habremos de compadecer ante el tribunal del Mesías. Y esto es el tribunal, ese es el trono del Mesías. Hay algo que está escrito en Apocalipsis que es el gran trono blanco. Son dos cosas muy diferentes. Dice: porque todos nosotros habremos de compadecer ante el tribunal del Mesías. Dice: para que cada uno sea recompensado de acuerdo a lo que hizo, estando en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido, ¿qué dice la escritura? Malo. ¿Qué podemos entender? Este joven blasfemó, hablando de Levíticos. Este hombre cometió un gran error. ¿Cuál fue el error de este joven? El haber blasfemado. El haber blasfemado lo puso fuera del reino venidero,
O lo puso fuera, dice la escritura que lo puso fuera del campamento. Para el pueblo judío, esta escritura de ser sacado fuera, habla de ser sacado fuera de su derecho, de su derecho de permanecer en esa tierra. Cuando tú y yo entendemos que esa tierra es la tierra de Israel, que es la tierra venidera, cuando Él venga y cuando Él retorne, esto ellos lo entienden de esta manera, que quedó fuera del mundo venidero o todas de las cosas que conciernen a las cosas de Yahweh. Una persona que está fuera del reino de Yahweh es una persona que está ajena al reino venidero cuando Él regrese, cuando Él retorne. Qué importante es poder entender, y que aunque la palabra en 2 Corintios 5 dice que nuestros hechos, dice, son muy importantes. Lo que hacemos ahorita determinará o determina el mundo venidero. ¿Cuándo lo hará Yeshua? Precisamente cuando Él regrese. ¿Qué dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 17? Dice: y si invocan por Padre aquel cuya presencia no hay excepción de personas y que juzga a todo. Fíjate nuevamente la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Dice, y si invocan a aquel cuya presencia, dice, no hay excepción de personas, dice, y que juzga a todos de acuerdo a sus obras, condúzcanse reverentemente durante este tiempo de su peregrinación. ¿Cuántos podemos leer esta palabra juntos? Dice, vamos a leer el versículo 17, dice, y se invocan por Padre aquel cuya presencia no hay excepción de personas y que juzga a todos de acuerdo a sus obras, dice, condúzcanse reverentemente durante este tiempo de su peregrinación. Fíjate, ¿cómo debemos de conducirnos de aquí en adelante? Y te lo dije hace rato, sea mucho el tiempo que nos queda, solamente el Yahweh lo conoce, el Padre lo conoce. Nadie conoce el tiempo de su existencia, pero el tiempo que nos queda de aquí por delante, voltea con la persona que está a tu lado y dile, debemos de conducirnos bien, haciendo lo bueno, amando lo que es recto, lo que es agradable delante de los ojos de Yahweh. De aquí en adelante durante el tiempo, esa es nuestra peregrinación. Tú y yo somos extranjeros en esta tierra. Nuestra vida, nuestra eternidad, amado, no es en esta tierra. Tú y yo en esta tierra estamos de paso. Yo no sé si sea la palabra correcta lo que te voy a decir, pero vamos, o digamos que esta tierra, el mundo en el que tú y yo vivimos hoy, es la antesala o lo que determinará dónde pasaremos nuestra eternidad. ¿Cuántos entendemos eso? Porque lo que tú y yo hacemos hoy determinará nuestra eternidad del día de mañana, porque de ello daremos cuentas. Por eso dice la palabra, condúzcanse reverentemente durante este tiempo de su peregrinación. Vamos a la palabra Apocalipsis capítulo 20. Di conmigo, Él está pendiente de la obra de cada uno de nosotros. Él está pendiente de nuestras obras, de nuestras acciones. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué mirábamos en 1 de Pedro? Dice que todos habremos de compadecer delante del tribunal ¿de quién? Del Mesías. Y mira lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Dice, también vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia se apartaron la tierra y los cielos, y no se encontró lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, dice la escritura, grandes y pequeños, dice, delante de pie, dice, delante del trono, dice, y los libros fueron abiertos después de otro. Dice, el libro fue abierto del que es de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban registradas en los libros, conforme a sus hechos. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Seol entregaron a los muertos que se encontraban en ellos. Y fueron juzgados cada uno conforme a sus acciones, conforme a sus obras. Y la muerte y el Seol fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Dice, el que no se hallaba, dice, inscrito en el libro de la vida, era arrojado en el lago de fuego. ¿Qué podemos entender?
Primeramente, Apocalipsis nos habla o nos está hablando del juicio del trono blanco. Ese trono blanco es el trono de Yahweh, no es el trono de Yeshua. Ese trono, di conmigo, es el trono de Yahweh, no es el trono de Yeshua. Ese trono de Yeshua, el trono de Yeshua es el tribunal del Mesías o el tribunal de Mashiach, como lo mirábamos en 1 de Pedro, versículo 17. Y ese tribunal es para los que murieron en la fe, y esos son los vivos que habla en las escrituras en Corintios, que se pararán delante del tribunal del Mesías, los que murieron en fe por medio del Mesías. Y eso se refiere al tiempo del milenio. En el tiempo del milenio, déjame marcarlo aquí en mis apuntes, tal como lo apuntaba. En ese tiempo se refiere al tiempo del milenio, a los creyentes quienes murieron o estaban en Emuná, en el tribunal del Mesías. Y darán cada uno cuenta conforme a sus hechos, conforme a sus acciones. Y el otro trono que habla, que es el trono de Yahweh, el trono blanco que habla de Apocalipsis, versículo 20, ese trono blanco, ese es donde el Padre Yahweh, donde después de los 1000 años, Él estará sentado en su trono y juzgará a todos los demás conforme a sus obras. Conforme a ello, cada uno recibirá su recompensa lo que hizo. Y ahí podemos leer versículo 11, mira lo que dice. Y también vi el trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia se apartaron la tierra y los cielos, y no se encontró lugar para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños que estaban del pie delante del trono, y los libros fueron abiertos después de otro libro, que es el de la vida, dice, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban registrados en los libros, conforme a sus hechos. ¿Qué podemos entender? Y sabes que esto, no sé si podríamos decirlo, déjame hacer un pequeño paréntesis. Esto podría ser como un paréntesis, o no sé si podría decir como alguna defensa o algo a favor de aquellas personas que principalmente consagrados, primeramente de la gente que vive vidas consagradas en pureza y en santidad delante de Yahweh. Y esto habla para las personas que vivieron en santidad, en purificación delante de Yahweh. ¿Cuántos entendemos que tenemos que vivir una vida en santidad y en santificación delante de Él? Amén. Y esta es una defensa primeramente para la gente que vive vidas consagradas. Pero no simplemente ello. Pero ¿qué puede decir uno de la gente que no cumplieron el formato o a lo establecido a esta palabra? Que no estuvieron en el nombre de Yeshua, que no estuvieron en el nombre de Yahweh, y fueron aún mejores que lo que muchos de nosotros fueron antes que nosotros. No sé si me estoy explicando. ¿Qué de aquellas personas que murieron que no conocieron el nombre? Que no conocieron el nombre de Yahweh, el nombre de Yeshua, que tal vez ni se acercaron, pero que en cierta manera vivieron una mejor vida que aquella persona que se dice o se llama ser creyente. Porque hay gente que ni se ha acercado, pero que vive vida mejor que aquel que a veces se dice ser creyente. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Y cuántos sabemos que eso es una realidad también? Hay dos juicios, y la palabra nos muestra dos juicios que habrá. Uno reservado, que es el tribunal del Mesías, reservado que será, primeramente son dos juicios. El juicio del tribunal del Mesías, que está reservado y que se irán en una segunda venida, que se irá en el retorno, donde todos los que mueren en él, en Emuná, en su nombre por 1000 años, por los propósitos descritos en la palabra y en Zacarías, dice que ellos reinarán conforme en esos 1000 años. Dice, bienaventurados, dice la palabra, dice, bienaventurados los que participen, ¿de qué dice la palabra? De esta resurrección. La palabra en Yeshua dice que Él regresará y traerá juntamente galardones, juntamente con Él. Él traerá galardones en el retorno, cuando el Mesías venga, cuando ese tiempo del reinado de esos 1000 años venga sobre ese tiempo.
Él traerá galardones, donde dice la escritura que muchos reinarán juntamente con él, donde serán sacerdotes y enseñarán la palabra conforme lo que habla Zacarías. Pero después habla de un segundo juicio que será el tiempo después de esos 1000 años, donde será el trono blanco, que será, podríamos decir, cuando Yahweh Padre retorne sobre esta tierra, donde dice que Él separará, dice que los cielos, lo que leíamos en Apocalipsis, eso nos habla de un segundo juicio. ¿Qué será después de esos 1000 años? Es como el día que Yahweh describe que se descenderá la nueva Jerusalén, que ocupa el lugar o el acontecimiento, quien lleva o entrará en ese tiempo. Dice la palabra, vamos a Apocalipsis, vamos a retornar a Apocalipsis. Lo que tú y yo podemos leer en el libro de Apocalipsis, dice que los que no le hicieron en la primera resurrección, dice que tendrán lugar en una segunda, y esos lo harán en la segunda resurrección. ¿Cuáles son los de esa segunda resurrección? Los que serán juzgados, ¿por qué? Por sus obras. ¿Las obras son importantes, sí o no? Sí. Porque de ellas daremos cuentas. Dice que quien no la hizo en la primera resurrección lo hará en la segunda. Pero que participe de esa segunda resurrección, cuando sea el gran trono blanco de Yahweh, dice que nuestras obras, dice, serán juzgados por las obras, por las acciones. Las obras son importantes. Teniendo la sangre de Yeshua, que se confesó, que se confiesa, que confieso mi pecado, soy perdonado. Sí, Él es fiel y justo para perdonarnos, y Él me perdona de nuestros pecados, y es fiel y justo para lavarme. Sí, el Padre lo puede hacer. Pero esa primera resurrección es el tribunal del Mesías. 1000 años después será el tiempo del gran trono blanco, donde Yahweh juzgará, donde tu nombre estará grabado en el libro de la vida, podríamos decir lo que leímos. Y si no lo hicimos, o si no lo hicieron en la primera resurrección, hay gente mejor o que ha vivido mejor que nosotros, que ahí es donde entrarán y tendrán lugar para esa segunda resurrección, donde serán juzgados conforme a sus hechos, sus acciones. Porque vuelvo a repetir, hay gente que ha vivido mejor, que ha guardado, que tal vez ni conociendo el nombre de Yahweh ni de Yeshua, se ha conducido rectamente, justamente, íntegramente, tratando de amar a Dios conforme puede, conforme es, tratándose de apegar a todo lo que la palabra dice, y ha tratado de vivir una vida mejor que aquel que muchas veces le ha recibido sobre su vida, sobre su corazón. ¿Cuándo estamos entendiendo eso? Dice, bienaventurados los que participen de esa segunda resurrección. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños que estaban delante del trono, y los libros fueron abiertos después de otro. Dice, y el que es el de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas. ¿Qué dice que fueron juzgados? Por las cosas que estaban registradas en los libros conforme a sus acciones. ¿Por qué fueron juzgados? Por lo que estaba escrito en ese libro, por lo que habían hecho sus acciones. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos entendemos que nuestras acciones son muy importantes? Y ahí es donde te lo vuelvo a repetir, donde gente que ni le ha conocido ha vivido vida recta o vidas justas, y que ha tratado de mejor lo que ha podido y de guardar lo que ha amado, ha respetado, vivido vidas en integridad, justamente, rectamente. ¿Cuántos entendemos eso? Y es donde tendrán lugar en esa segunda resurrección, que es el libro de la vida, donde se lee, vamos a ponerlo de esa manera, en ese libro de la vida es donde se leerán fulano de tal, no sé si sea la palabra correcta, ¿verdad? Muchos dicen de esta manera, bueno, fulano de tal, no sé si sea de esa manera. Se lee el libro, fulano de tal, los hechos y las acciones de esta persona fueron estos, fueron así, se conducieron así, y conforme a ellos será juzgado. ¿Cuántos entendemos? Y qué importante es hacer nuestras vidas rectas delante de Él. Yeshua habla de esa segunda venida. Vamos a versículo 6, Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Vamos a leer del versículo 6. Dice,
Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. Dice, luego me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y Yahweh Elohim, del espíritu de los profetas, ha enviado a su ángel con el propósito de dar a conocer a sus siervos las cosas que deben de suceder en breve. He aquí voy en breve. Dichoso el que retenga las palabras de esta profecía de este libro. Dice, en verdad yo, Juan, el que escucha y mira estas cosas, al escuchar y mirar, caí a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para admirarlo. Pero el ángel me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Elohim. Luego me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Dice versículo 11. Dice, el que comete iniquidad, siga cometiendo iniquidad. El que es impuro, siga siendo impuro. Pero el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. ¿Cuántos entendemos que debemos de santificarnos todos los días? Dice, y el santo siga santificando. Dice, he aquí que yo voy en breve y mi galardón, fíjate lo que dice, mi galardón conmigo para recompensar a cada quien conforme sea su obra. Yo soy el Aleph, el Taf, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos, fíjate versículo 14, dichosos los que ponen por obra sus mandamientos para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos podemos llegar hasta ahí y poder dar gracias al Padre? Dice, bienaventurados, ¿qué dice la palabra? Los que guarden los mandamientos, porque ellos tendrán derecho ¿a qué? Entrar por las puertas de la ciudad. Guardar su palabra nos da, ¿cuántos podemos entender que guardar su palabra, sus mandamientos, nos da el derecho de la vida eterna o de ese mundo venidero? El ser hacedores de su palabra. Nuestros hechos y nuestras acciones son muy importantes. Conforme tú y yo nos conducimos en esta vida, determinará nuestra calidad de vida el día de mañana. ¿Dónde queremos pasar nuestra eternidad? Dice, dichosos los que guardan y ponen por obra sus mandamientos, porque ellos tendrán derecho a entrar por las puertas de la ciudad. Algo otras traducciones tú lo vas a encontrar, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Esa es una traducción errónea. Búscalo en transversión, en escrituras más antiguas. Aún creo que la Reina Valera más actualizada ya lo está reincorporando a los manuscritos más antiguos, que es bienaventurados los que guardan sus mandamientos, porque en otras traducciones dice bienaventurados los que lavan sus ropas, y eso trae completamente otra perspectiva de esta escritura, porque simplemente es de que la gente pueda pensar, me bautizo, soy lavado y ya la hice, tengo derecho. No es de esa manera. No dice eso. Dice bienaventurado el que guarde y ponga sus mandamientos. No es simplemente el que se bañe y se remoje. Muchas veces se habla, ¿verdad? Que a veces, si no se hace de un sincero arrepentimiento, de una sincera convicción, un bautismo o una conversión de fe, simplemente es un pecador remojado. Sigue siendo la misma persona, las mismas acciones, las mismas actitudes, la misma vida de vivir y la misma persona de ser. No tuvo un cambio en nada. Por eso el bautizarse o el ser un tevilá, o el ser sumergidos en esas aguas de tevilá, significa hacer un compromiso. Un compromiso de abandonar mi vieja vida y mi viejo hombre de vivir. Porque la palabra dice, porque ciertamente con el Mesías fui juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas ahora quien vive en mí es Yeshua. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de aquel que me amó, de Yeshua. Dice que con él fuimos juntamente, dice, sepultados. Esa es una manera de poder decir, cuando somos sumergidos en las aguas de Tevilá, damos muerte ¿a qué? Al viejo hombre. Eso significa bautizarse. Cuando una persona se bautiza o es sumergida en las aguas de Tevilá, esa persona hace un compromiso de fe que así como el Mesías murió y resucitó, esa persona muere a su vieja persona de vivir, a su carnalidad, a sus
concupiscencias a su viejo hombre para dar vida a un nuevo hombre. Por eso la escritura segunda de Corintios 5 dice, porque ahora, dicen los que están en el Mesías, nueva criatura son, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero porque dio muerte a un viejo hombre. Pero hay gente que no quiere hacerlo morir. Tenemos que hacer morir al viejo hombre. El viejo hombre no puede gobernar sobre nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Ay, pastor, es que yo soy así, nadie me cambia. No, yo no te puedo cambiar, el Padre sí. Y ni quiero cambiarte porque podríamos decir de esa manera, y ni quiero. Ay, pastor, no quisiera cambiar. No, porque ¿sabes una cosa? No puedes detrás de la vida de una persona, porque tarde o temprano te conviertes en el verdugo de aquella persona. Dejas de tener tu vida. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos entendemos una realidad? Hay gente que por más que queremos que la gente cambie, no podemos andar atrás de la vida de la persona, porque no eres verdugo de la persona. Estamos para instruir, para enseñar la vida de la persona, no para forzarla a que la persona cambie. El cambio tiene que venir ¿de dónde? De aquí, y por su deseo de agradarle al Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Vamos a continuar. Vamos al versículo Colosenses capítulo 1. Lo que hago ahorita hay un directo efecto, o está directamente conectado a nuestro mundo venidero, con esas recompensas o no recompensas. A la fidelidad de ahorita determina el mundo venidero del día de mañana. Di conmigo, mi fidelidad ahorita determinará la calidad de mi mundo venidero el día de mañana. Se requiere fidelidad en nuestras vidas. Estos amigos que tú y yo podemos encontrar o que mirábamos semanas atrás, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y que era Daniel juntamente con ellos, ellos tuvieron una convicción diferente. Ellos fueron fieles a las convicciones establecidas a esta palabra de Yahweh. Dice la palabra que no decidieron contaminarse con las comidas del rey, con las viandas del rey, sino por la fidelidad que ellos mostraban hacia esta palabra. El nacimiento viene por medio de la sangre de nuestro Mesías. Y podemos entender de muerte a vida. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 10. Dice, fíjate lo que dice Colosenses capítulo 5. Dice, para que andéis como es digno del Adón, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Elohim. Fíjate, esto es lo que Yahweh el Padre desea, que demos fruto y que crezcamos en conocimiento. Dice, fortalecidos con todo poder según la potencia y su gloria, para obtener, dice, toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias a Elohim, dice, Padre, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Versículo 13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿De dónde tú y yo fuimos sacados? Del reino de tinieblas al reino de su luz. ¿Y para qué nos llamó? El pueblo de Israel fue llamado para caminar en buenas obras. Tú y yo, como pueblo de Yahweh que somos llamados a caminar y para conducirnos ¿en qué? En buenas obras. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Elohim ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, o por medio del Ruach que nos fue dado. ¿Sobre dónde fue derramado el amor del Padre? Di conmigo, sobre mi corazón. ¿Sobre dónde fue derramado? Sobre nuestros corazones. Y porque ese amor del Padre fue derramado sobre nosotros, en ese momento de nacer de nuevo, tú y yo venimos a ser buenos
podríamos decir intrínsecamente o dentro de nosotros venimos a ser buenos por el amor del Padre que fue derramado ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Qué dice la palabra en Gálatas capítulo 3? Dice que por eso nuestro espíritu clama, ¿qué? Abba Padre. En ese momento que tú y yo nacimos de nuevo y el amor del Padre viene a ser derramado sobre todos y cada uno de nosotros, en ese momento que el amor es derramado, nuestro espíritu clama, Abba Padre, Padre mío, papito mío. Ese amor del Padre es derramado. El verdadero nacimiento, ¿sabes que un verdadero nacimiento nos quita los vicios? Nos quita, podríamos decir, los vicios. El verdadero nacimiento nos hace ser partícipes de una naturaleza o de una mejor vida. Y si con algo puedo concluir es con eso. Un verdadero nacimiento en nuestras vidas, cuando ese genuino amor del Padre es derramado sobre el corazón de todos y cada uno de nosotros, ese genuino nacimiento en nuestras vidas, cuando tú y yo venimos delante de Él, ese genuino amor y ese genuino arrepentimiento que tú y yo tenemos, nos hace que seamos partícipes de una naturaleza divina donde los vicios son quitados, donde las cosas que antes eran malas en nosotros son cambiadas, donde puedes tú decir, ¿cómo hay gente que puede cambiar y la vida de una persona ser transformada de la noche a la mañana? No hay poder para una persona decir cómo una vida de una persona puede ser cambiados de la noche a la mañana. Y hay la vida de otra persona que tú puedes decir, pero si lleva tanto tiempo, porque no es el tiempo, sabes que la madurez no se cuenta en años. No se cuenta en años cuántos tiempos se dicen. La edad de uno en la naturaleza, ¿cuántos años tienes? Bueno, son 34, 40 años. Bueno, ya 40 años, ¿verdad? Ya nos hablan de una experiencia en la vida, ya nos hablan de una madurez. Pero en las cosas de Yahweh no son medidas en años. Es en base a lo que tú y yo aplicamos y ponemos por obra, en base a la palabra de Yahweh establecida como estatutos y principios bíblicos para nuestras vidas. Porque dice la palabra, dice que los que participan de esta madurez son los que por sus acciones, dice, han sido partícipes de esta palabra. Dice que las han practicado, que por el discernimiento han discernido lo que es bueno y lo que es malo y han ejercitado esta palabra, que han dicho, bueno, la palabra de Yahweh. Hay alguien que siempre decía, no quieras aprender la tabla del 2 si no has aprendido la del 1. Te sabes la del 1, practica la del 1. Vengo y soy persona nueva, un recién convertido, y se les enseña cómo amar. ¿Y cómo debo de hacer para interceder? No te preocupes tal vez por eso todavía. Preocúpate por amar. Si es lo único que conoces y se nos ha sido revelado, ama a tu prójimo. Aplica la palabra en ello, que tarde o temprano vendrá el conocimiento y la revelación de todo lo demás. Pero tenemos que practicar aquello que aprendemos. ¿Cuántos entendemos eso? Si no practicamos lo que tú y yo aprendemos, ¿cómo nos vamos a ejercitar en discernir lo que es bueno y lo que es malo? Porque queramos o no, tú y yo somos personas, o venimos con una naturaleza a veces con tanta terquedad en nosotros. ¿Sí o no? A veces somos muy tercos, amados. A veces son lo que se puede decir en las escrituras como el pueblo de Israel, como un pueblo de dura cerviz, que porque deseamos y queremos. Vamos a Hebreos capítulo 2. Dice, por tanto, mira lo que dice Hebreos 2.1, dice, por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda la congregación, dice, y toda transgresión, desobedecía, recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Se nos ha sido dado o conferido un gran. Voltea con la persona que está a tu lado. Dile, se nos ha sido dado una gran salvación. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
la cual después que fue anunciada primeramente por medio de Adán, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando juntamente con ellos tantos señales como prodigios y diversos milagros y los dones del Espíritu. Pero lo que tuyo se nos ha sido dado ha sido una salvación tan grande. Di conmigo, no puedo descuidar la salvación que me ha sido dada. Por eso dice el escritor de Hebreos, dice, por tanto debemos de prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos. Si no nos enfocamos en esta salvación que el Padre nos ha dado y no escuchamos a esta palabra, tarde o temprano terminaremos por desviarnos y terminaremos siendo desobedientes y totalmente como muchos lo fueron en aquel tiempo. ¿Cuántos entendemos esto? Es importante nuestra salvación. Nuestra salvación, amado, no es cualquier cosa. Es algo tan grande que se nos ha sido dada. Y por más joven, grande o pequeño, tarde o temprano llegarás a una encrucijada de tu vida y te preguntarás, ¿dónde estoy parado o en medio de qué estoy parado? Porque si tengo esta salvación trae gozo y alegría sobre mi vida y mi corazón. Y en esto puedo estar confiado y asegurando que el día en el cuando Él retorne, dice, por tanto alegraos, dice, levantaos, erguíos nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Cuando tenemos esta salvación guardada y preparada y que la hemos guardado y que estamos conscientes de ella. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Sabes que la salvación, y déjame hacer un punto nada más, la salvación no consiste simplemente en asistir, en congregarme. La salvación es procurarnos por todos los aspectos de la vida. Vuelvo a repetir para ponerlo de una manera. El guardar mi salvación no es simplemente el congregarme, el asistir a una reunión, a una iglesia, a un grupo, a esto, a otro, a un seminario. Eso no es mi salvación. Mi salvación es mucho más allá y va más allá, que es algo que implica que me debo de preocupar por todos los aspectos de mi vida. ¿Cómo vivo hoy? ¿Cómo amo a mi prójimo? ¿Cómo me relaciono con mi prójimo? ¿Cómo soy como jefe, como empleador? ¿Cómo soy en todas las áreas de mi vida? Esto es lo que implica. Es preocuparnos por todas las áreas de nuestra vida. Este joven perdió, descuidó el derecho de la vida venidera. Descuidó todo lo que concernía a esta vida. Y con esto quiero terminar. Mira lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra. Dice, y al que se le enseñe la palabra, que comparta toda cosa buena. Gálatas 6, versículo 6. Dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que se le enseña, con el que le enseña. No os dejéis de engañar. De Elohim nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Versículo 8. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué dice la Escritura? Vida eterna. Dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. ¿Qué es lo que el escritor de Gálatas estaba hablando? Si esto es conforme a esta manera, y Él juzgará a todos y a cada uno conforme a sus hechos y a sus acciones, y conforme a nuestros hechos y nuestras acciones, tú y yo seremos juzgados. Y si esto es de esta manera, el autor de Gálatas dice, y si esto es que todo lo que el hombre siembra cosecha, por tanto les digo, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segarán lo bueno.
Es de esta manera, no hay de otra. Eso es lo que dice, si esto es, dice, si lo que el hombre siembra cosecha. El autor de Gálatas dice, no se cansen de hacer lo bueno, hacer el bien. Porque mientras más cosas buenas y cosas buenas hagan, mejores cosas segaremos. ¿Cuántos entendemos eso? Dice, no, voltea con la persona que está a tu lado y dile, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo mirará su recompensa. Así es que si hemos hecho lo bueno, ¿verdad? No te preocupes, pero ya he hecho tanto, ¿verdad? No mires cuánto has hecho, sigue haciéndolo, porque a su tiempo lo segarás, lo cosecharás. No te canses de hacer lo bueno, amén. Si con algo podemos irnos de aquí, es entender que Yahweh recompensa conforme a nuestros hechos y nuestras acciones, y ello determinará nuestra calidad del reino venidero el día de mañana, y por lo tanto no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos el fruto de ello, amén. Así podemos terminar. No, ya no sigo. Vamos a orar ahí donde estamos. Te puedo tocar otros, pero no. Vamos ahí. Si con algo podemos salir de ahí es dándole gracias al Padre y decirle, Padre, gracias, ¿verdad? Gracias. Ahí con nuestras manos levantadas, ¿por qué no levantas tus manos? Y le dices, Padre, gracias, Padre, por tu palabra, Padre, en este día. Que ha venido, Padre, a enseñarnos, a instruirnos, Padre, en esta hora. Padre, que la salvación que tú me has dado es tan grande y tan valiosa que no puedo descuidarla. Por eso el apóstol Pablo decía que laboremos, que trabajáramos la obra de nuestra salvación. Porque no, Padre, no podemos descuidar, Padre, esa salvación que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre, a podernos permanecer firmes, Padre, en tu obra, inconmovibles. Porque tu palabra dice que cuidado, Padre, aquel que piense estar firme, que no caiga. Ayúdanos, Padre, a estar firmes, Padre, en la palabra y en las convicciones, Padre, a través de ella. Padre, porque ciertamente, Padre, no queremos, Padre, cometer el error de este joven. Que al cometer este error, Padre, de desviarse, de blasfemar, Padre, en contra de tu nombre, lo dejó fuera del derecho de esa vida eterna, de ese reino venidero. Padre, queremos, Padre, permanecer firmes, Padre, inconmovibles, teniendo la esperanza y la confianza, Padre, de que ciertamente tú vendrás y tú retornarás, y que traerás, Padre, galardones juntamente contigo. Ayúdanos que la obra de cada uno, Padre, sea buena y que sea recompensada conforme a nuestros hechos y a nuestras acciones. Ayúdanos, Padre, a poder corregir, Padre, nuestras vidas, nuestro camino, Padre, en esta hora. Padre, que si no lo he hecho, Padre, hasta el día de hoy, hoy tomo, Padre, la convicción y la decisión de hacerlo, de tener, Padre, un retorno, Padre, a tus caminos. Porque ciertamente, Padre, mis hechos, mis acciones me han traído, Padre, y me han guiado hasta el lugar donde me encuentro parado el día de hoy. Que si no he sido bendecido y no he alcanzado la plenitud de vida que tú tienes para mí, es por causa de mis hechos, de mis acciones. Pero en este día, Padre, yo quiero tener un cambio, un retorno, de agradarte, Padre, en todas las cosas, de ser, Padre, no simplemente oidor de tu palabra, sino hacedor de ella. Y que esa vida que tú tienes, abundancia, Padre, para mi vida, yo la pueda alcanzar. Que pueda, Padre, cumplir los planes y los propósitos por lo que tú me has llamado. Y que pueda, Padre, ser juntamente con tu pueblo, uno con todo Israel, colaboradores, Padre, los unos con los otros, entendiendo, Padre, que hay un llamado sobre mi vida. Y que tu palabra dice que he sido creado, de las cuales tú preparaste de antemano para caminar en ella. Gracias, Padre, que de ahora en adelante caminaré y haré buenas obras, no fijándome en aquello que hago,
porque sé que esto te agrada a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos aprendimos algo el día de hoy? Amén. Y es tiempo, ¿verdad?, de arreglar nuestras vidas hoy, no el día de mañana. Di conmigo, empezamos hoy. Amén. ¿Por qué no extiendes tu mano, papá, mamá, sobre la vida de tus hijos? Yavarejeja, Yahweh beish bereja. Yaer, Yahweh panabeleja, bijuneja. Isad, Yahweh panabeleja, beyasendeja. Shalom, beshen, Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh alce su rostro a ti y ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.